Buenas noches a todos, mi nombre es Rafael Antonio Leal Borges, estudiante de Ingeniería de Sistemas de noveno semestre. El presente video es para la actividad del curso de evaluación de software. Vamos a hablar un poco acerca de la calidad del software y en especial de la norma ISO 9126, donde se establecen los parámetros a seguir. Yo creo importante que antes de iniciar a hablar sobre la norma debemos hacer un poco de claridad acerca de qué es calidad del software, por qué se debe evaluar, por qué se debe tener la importancia que se tiene. Podemos resumidamente hablar un poco de los inicios de la programación, en donde el software era diseñado por ingenieros y para ingenieros, no era un recurso que se usara a nivel tan generalizado como es hoy en día. En ese momento de pronto quien escribía el software prácticamente él o muy pocas personas distintas a él lo usaban. Cuando surgen los equipos personales, cuando viene el aumento de las redes de computadores, el software se volvió un recurso mucho más asequible y mucho más rápido de ir de un lado a otro. Y en ese momento surge la necesidad de empezar a producir software más especializado y un software mucho mejor estructurado. La pregunta es, el software surge del pensamiento humano, que es uno por cada ser humano, y tenemos miles de millones de personas habitando el mundo. Entonces, ¿cuál era la lógica y la estructura necesaria para que ese software cumpliera con sus funciones? Si el software cumplía con sus funciones, pero solo el ingeniero que lo hizo lo podía usar y no el público en general, si el software que cumple una función hace lo mismo, pero utiliza 5 veces más recursos, todos esos aspectos empezaron a tenerse en cuenta porque el software se generalizó demasiado. Entonces es donde surge la necesidad de empezar a crear parámetros de medición, como en todas las otras ciencias que se han desarrollado en la humanidad. Un ejemplo muy sencillo y mucho más antiguo es la ingeniería civil, que se ha ejercido durante mucho más tiempo que la ingeniería del software. Anteriormente de pronto los constructores lo hacían digámoslo, a su manera, y esa ciencia fue evolucionando hacia unos estándares de calidad que hoy son los que lo rigen, que un puente debe cumplir ciertos criterios en cuanto a materiales, en cuanto a resistencia, si es en la zona del mar, en cuanto a la influencia de la sal en los materiales, etcétera. Y el software no podía ser la excepción, porque surgió o evolucionó de ser un mero producto de un ingeniero a hacer esto un recurso usado por muchas personas. Entonces surge en el 92 un estándar. ¿Qué es un estándar? Es un conjunto de parámetros que permiten medir en cierta medida, perdón la redundancia, o establecer en cierta medida que se cumplan con unos mínimos exigidos. Y la norma divide o evalúa el software en distintos aspectos. Como decíamos, podemos tener un software que solucione un problema, pero que utilice 5 veces más recursos. Podemos estar hablando de un aumento excesivo en los costos. O un software que funcione, cumpla con lo que debe hacer, pero que no esté disponible todo el tiempo, que su cantidad de errores sea muy alta. Entonces ya tenemos dos aspectos. Otro, que sea un software que sea difícil de mejorar por su estructura, por su lógica. Software que solo pueda ser usado en ciertas plataformas, lo que restringe mucho su uso. Entonces son varios aspectos, y por eso la norma divide sus parámetros de calidad en varios conjuntos. Uno es la funcionalidad. La funcionalidad se refiere a que cumpla con las necesidades que dieron origen al software, que cumpla. Si es controlar nómina, que controle la nómina, que permita llevar todos los registros de una nómina
y que funcione bien. La fiabilidad es otro conjunto de características. La fiabilidad es que su prestación, o sea, su funcionamiento, sea sostenido en el tiempo, en un tiempo establecido. Que no esté, por decirlo así, que usted esté ejecutando el software, genere errores, falle, vuelve. Entonces se espera un mínimo de funcionamiento o un mínimo de tiempo en que debe funcionar bien. La usabilidad, se ha hecho mucho más importante o más relevante en los últimos tiempos. Como hicimos un resumen, anteriormente el software era hecho por un ingeniero y muy pocas personas distintas a él lo usaban. Hoy en día se diseña un programa de computación que va a instalarse en un celular, en una PC personal, en una empresa, en un servidor en donde cualquier persona debe ser capaz de usarlo. Estos parámetros, como le digo, se han vuelto muy importantes, se deben tener muy en cuenta para que el software sea exitoso. La eficiencia, importantísimo. Estamos en una sociedad en donde el costo tiene un impacto importante en todas las actividades humanas, empresariales, personales, privadas, públicas, porque los recursos son cada vez más escasos. Debemos sacar el mayor provecho de esos recursos. Tener un software eficiente es tener un software exitoso. En este caso, podemos hacer una acotación. En cuanto a eficiencia, se ha mostrado un poco más el software libre, digámoslo, superando un poco al software propietario, aunque eso no es, digámoslo, es simplemente como una acotación ahí. Mantenibilidad. Cuando hablamos de mantenibilidad, hablamos del software que sea capaz de mejorarse, un software que sea capaz de entenderse, un software que sea capaz de probarse, un software que sea capaz de cambiarse. Cuando la estructura no tiene una lógica adecuada, cuando la estructura del software, digámoslo, es enredada, no cumple con ciertos criterios, impide que alguien distinto al diseñador o al programador pueda entenderlo, pueda modificarlo, pueda mejorarlo. Empezando por un ejemplo muy sencillo. Si nosotros llamamos a una medida que es de altura Pepito, imposible sería que una persona distinta que lo hizo entienda que esa medida es la altura. Nada más partamos con ese ejemplo tan sencillo. Entonces debe ser cumplir con una estructura que permita que personas distintas puedan mejorar y tomar ese código y poder hacer lo suyo. La portabilidad. Nosotros estamos hoy en día trabajando sobre unas plataformas todas muy diversas, todas con sus características, sus pros y sus contras, y no podemos tener software que no sea capaz de ejecutarse en una y otra de una manera sencilla, de una manera fácil. Si deseamos un software que solo funcione para Windows, posiblemente ya estamos fallando porque hay un gran mercado que utiliza iOS o que utiliza Linux o que utiliza Android, por ejemplo, las plataformas móviles, y debe ser capaz de ejecutarse, debe estar pensado para ser multiplataforma. Y por último tenemos la calidad del uso, que es la aceptación que tiene el usuario final al realizar los procesos. Cada una de estas conjuntos que se han nombrado tienen unas subcaracterísticas que hacen todavía más específico cada punto que debe cumplir en la calidad del software. No quiero detenerme mucho, son muchas, pero sí quiero remarcar la importancia en establecer los parámetros necesarios para poder determinar la calidad del producto de software. Dejamos de ser una ciencia de un programador solitario tratando de solucionar un problema a convertirnos en una industria que mueve el mundo. Quien no esté dentro de los estándares de calidad está condenado a desaparecer. Es importantísimo conocerlo, es importantísimo aplicarlos. Esto ha sido mi explicación de lo que es la norma, de lo que implica,
de lo que entiendo que es ella, quería compartirla con ustedes. Espero haya sido de gran ayuda. Muchas gracias por su atención.